se sabe dueño de la palabra y del escenario, pero ayer yo decía, el viernes, que muchas personas criticaron que don Luis Carvajal, este terrorista, y el grupo de ambientalistas se sentaran con el presidente de la República en aquella reunión, cuando aquella demanda, y que como que se calmaron porque había que inaugurar Pedernales y demás, Bocanyé. Y yo dije, bueno, pero no pasaron 2 meses cuando estos terroristas han vuelto a la carga. Bienvenidos, de urgencia yo solicité la presencia de ustedes, porque les digo con toda sinceridad que yo no entiendo cómo ha explotado esto. Es como el volcán, que sale algo que yo creo que ni ustedes estaban preparados. Pero ya pienso que el territorio nacional está vendido prácticamente. Mira, introduce y después tú invitas. Sí. Vamos. Empiezo por decirte que no pasaron 3 horas después de la firma del convenio para nosotros tener una reacción alrededor de los múltiples problemas ambientales que no se han relegado. Y que cuando se firmó con el gobierno, eso no fue un logro del gobierno. Fue una posición en la cual un movimiento ambiental contestatario, bien enfocado, con una temática y con una agenda, logró desviar una agenda que pretendía poner en manos de grupos de contaminadores y de gente con poder el observatorio ambiental que crea la ley 202. Entonces, de alguna manera, y allí el que oyó los discursos, si alguien escuchó lo que yo dije, podía pensar cualquier cosa, porque no fue un discurso ni de conciliación ni de pasarle la mano. Sabíamos que iba a ocurrir, que cualquier cosa que se haga ahora en estos días se va a ver por el matiz electoral. Cerrado ese punto, por lo menos por ahora, porque si quieres lo podemos tocar después. Mira, nosotros nos enteramos primero de que había 2 sentencias, exactamente por 1.266 millones de pesos contra el Estado Dominicano. Pero dilo al paso, porque no están acostumbrados a una cifra. No te preocupes por esa cifra. Nosotros mismos, cuando vimos las cifras y los números que estaban involucrados, dijimos, no, esto es una obra de un loco. Es tan absurdo que no nos atrevíamos ni a decirla, porque ocurre que una persona está reclamando la propiedad de 700 kilómetros cuadrados del parque, dentro del Parque Nacional Sierra de Bauruco. ¿Pero eso es verdad o es especulación? No. 700 kilómetros, es más de 700 kilómetros cuadrados. Pero ahí voy, porque yo traje a Nelson Pimentel, que es el abogado, uno de los abogados que nos está acompañando en el recurso de tercería, para que explique esos elementos jurídicos. Ahora, antes de entrar ahí, yo sí quiero decir lo siguiente. Pero ¿cómo ustedes descubren eso? Eso es lo que nos enteramos que existía la demanda contra el Estado Dominicano y empezamos a averiguar y nos confirman que sí, que es cierto. Cuando vemos que es cierto, le caemos atrás a los elementos de la sentencia, nos comunicamos con el Ministerio de Medio Ambiente, donde nos confirman que sí está, aunque todavía en el momento en que nos dicen no tenemos los documentos en la mano. El lunes nos reunimos, ya empezamos a compilar documentos, habíamos confirmado los principales elementos y nos fuimos a verificar lo que hacemos siempre. Vean, ¿cuál es la historia de la Sierra de Bauruco? Que son 2.400 kilómetros cuadrados la sierra, y de los cuales alrededor de 1.100, 1.150 están dentro del área protegida, que ahí nunca se había levantado un papelito de nada. Que y de esos 1.100 es que hay una persona que tiene 700. Más de 700, incluso él mismo dice, no, más de 700, claro, más de 700, pero sobre esa persona y la historia de él, que yo creo que es importante hablar para que sepamos quién es y en cuáles otros casos ha estado involucrado, porque no es la primera vez que aparece ni es el primer caso. Ya él reclamaba 12 millones y algo. Bueno, Nelson es el que maneja los números. Yo esos números tan grandes, yo después que pasan de 25 no sé contar. Así es que... Pero mira qué cosa tan extraña o qué casualidad. Hoy en el periódico El País, no sé si ustedes vieron, hay todo un reportaje diciendo cómo República Dominicana defiende sus áreas verdes. ¿Cómo defiende la ciudadanía? Y yo dije, pero esto viene como al mismo tiempo de esta denuncia. Pero nada, claro. Doctor, ¿cómo es esto? Háblenos de derecho inmobiliario, de derecho de tierra. ¿Qué es esto? Pero explíquenos eso con Manzanita, lo del tema de eso. Vamos hacia allá. Buenas tardes, doctora. Claro, un privilegio. Estoy entre 2 damas de una larga data
en la experticia jurídica nacional. La de ella no está en ella es una persona joven. No, pero no hablo. Y ella tiene mucha experiencia porque empezó muy tierna. Sí, él creerá que está diciendo un piropo. No, pero por los años de experiencia, doctora Brugal, esto es simple. El señor Dante Castillo Soto y la razón social DC Internacional, SRL, aducen la propiedad de estos casi 700 kilómetros del Parque Nacional Sierra de Bauruco sobre bases muy simples. Ustedes como abogado podremos juntos un poco desbrozar todo esto, porque estamos todos medio aturdidos todavía con todo este escenario. Estamos hablando, yo decía de manera un poco hasta haciendo un parangón interesante, un símil. Si nosotros tomamos las familias tradicionalmente dueñas del latifundio de la República Dominicana, ¿te supera? Y si los sumamos a todos, no llegan a las cantidades que tiene este ciudadano. Pero Balaguer debió implementar las leyes agrarias solo con él. Las leyes agrarias anulan cualquier derecho que él aluda si fuera cierto. Lo malo es que no podemos anular nada porque él no tiene ningún derecho. Y voy a dejar al abogado. Pero bueno, el abogado habla ¿de qué hablamos? Hay una de las sentencias, la que condena al Estado Dominicano a 590 millones de pesos. Hay dos acciones en justiprecio incoadas. El 21 de diciembre del 2021 entra la acción en justiprecio a la jurisdicción, al Tribunal Superior Administrativo, y otra en el mes de febrero del 2022. Ambos procesos han derivado dos sentencias del Tribunal Superior Administrativo. Que favorable. Una condenando al Estado Dominicano vía el Ministerio de Medio Ambiente a 676 millones de pesos y la otra a 590 millones de pesos. Ahora, ¿qué cosas interesantes tenemos? El Parque Nacional Sierra de Bauruco se crea mediante el decreto 1315 de 1983. Ustedes mucho más ducha, las dos que yo, con más pericia, con más expertise que yo en el área, conocen que a partir de la declaratoria de un área protegida o parque nacional, automáticamente debe producirse un bloqueo registral, porque sobre esa propiedad inmobiliaria que pasa al control del Estado Dominicano vía el Ministerio de Ambiente, en este caso, como entidad rectora del sector ambiental y por lo tanto como administradora de las áreas protegidas del país, debe ir a un catastro especial con los debidos bloqueos y por lo tanto son, como dice la Constitución, como dice la ley, inalienables. Sobre ellas no pueden producirse ningún tipo de transferencia o acción inmobiliaria que implique enajenación, permuta, venta, cualquiera de las figuras que la norma establece, porque es un área propiedad del Estado Dominicano por la naturaleza misma que la ley le otorga de área protegido Parque Nacional. En el 1991 se introduce por ante la jurisdicción original, por ante el Tribunal de Tierra de jurisdicción original, en mérito a la antigua ley 1542, un saneamiento sobre este inmueble, sobre una porcioncita de 16.900.000 metros inicialmente, una porción pequeña. Ese saneamiento, en la escala en la que este señor opera. Okay. Ese saneamiento, él solito con su empresa. Él solito, y DC Internacional, SRL. Ese saneamiento prospera y es confirmado por el Tribunal Superior de Tierra. Pero ojo, estoy hablando de el Parque Nacional Sierra de Bauruco, que 10 años antes ya existía. Es imposible que haya operado un saneamiento sin que haya, doctora, claro, ahí no entra lo referente al artículo 51 de la Constitución, porque estos eran áreas, eran terrenos no mensurados. Aquí no opera la intervención de la ley 344 porque al ser un parque nacional creado sobre terrenos comuneros, sencillamente se creó el área en mérito a un decreto y no había que generar los procesos expropiatorios fruto que pudiera haberse dado de la prescripción adquisitiva, el usucapión, todos estos elementos que habrá de definirse. ¿Cuáles son las preocupaciones? Espérate, Nelson, antes de que él siga, porque como yo tampoco no entiendo mucho el lenguaje de ustedes los abogados. Lo que es lo importante, como esto era terreno comunero del Estado, el Estado no tuvo que declararlo de utilidad pública. Y es un elemento importante que la gente tenga, porque ellos están diciendo que la declaratoria de utilidad pública no le pagaron, pero no había, o sea, nunca se declaró de utilidad pública porque era un terreno del Estado. Claro. Pero es importante acotar lo siguiente, doctora Brugal y distinguida doctora. Santiago José debe estar escuchando. Ojalá, que es un experto en el área y un hermano. Un abrazo a Santiago José. Pero hay un detalle importante con esto, señores. Lo más grave de todo este escenario es que aquí se está poniendo en juego la marca país. Las garantías jurídicas de vida
a los inversores en materia inmobiliaria. El país lo estamos tratando de potenciar como un área de destino de inversión en el sector inmobiliario. ¿Y cuál es la confianza que tendremos en la jurisdicción responsable de garantizar y preservar derechos si un área tan vital como un parque nacional o un área protegida es vulnerada en su esquema registral? ¿Qué puede pasar con lo demás? Pero doctor, del 91 a la fecha, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué hacía el señor Pimentel en esos terrenos? Pimentel no, Dante perdón, Castillo ya Soto. lo hizo de socio. Dante Castillo, ¿qué hacía Pimentel ahí? ¿Para qué tenía eso? Bueno, debo establecer lo siguiente. Dante Castillo Soto, de quien no sabíamos, en el 2009, doctora, en un esquema exactamente parecido a este, el Parque Nacional del Este, Cotubanamá, también fue objeto de su interés. Se hizo expedir, en ese momento hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2014 a razón de una acción del 2009 de este señor, también en una demanda de justicia y precio, pero no era tan grande el terreno. Pero entonces él puede demostrar sus sentencias. Sí, no, pero voy a esto, doctora. O argumentar que tiene sentencias. Sí, pero doctora, es que obviamente el origen ilícito, y ahí es donde estamos peticionando como coalición las debidas investigaciones. Yo le voy a dar 2 datos. Usted fue juez durante muchos años. ¿Cuál es la única forma en que no se ejecuta una sentencia, doctora? Cuando es de imposible ejecución, obviamente. Hay 2 decisiones de oficio. El TCA, después de cerrados los debates, y esto es un tema interesante, reapertura de oficio y ordena una medida de instrucción. De oficio, ordena por sentencia que la Dirección General de Mensuras Catastrales, que es lo correcto, realice un descenso, una inspección de campo, para obviamente determinar si este bien, si este inmueble está dentro del área protegida y si ciertamente, porque es una constancia anotada, no un título definitivo, es una constancia anotada, si corresponde a todo este escenario. Esa decisión estuvo acompañada de una petición que se había hecho de un historial parcelario. En la sentencia, doctora, se enuncia el depósito del historial y jamás se toca, se define o se motiva qué ocurrió con ese historial, que necesariamente debe arrojar la génesis de estos derechos y la preexistencia del Parque Nacional Sierra de Bauruco desde el 1983. Pero tampoco, perdón, y esto es importante, los doctores van a entender plenamente, la decisión emanada que ordenó el descenso y el informe en un plazo de 60 días de la Dirección General de Mensuras Catastrales no se ejecuta. Motiva la sentencia que sobre la base de los depósitos documentales de planos y documentos del reclamante, el accionante, del demandante, se hizo un informe cartográfico determinando que están dentro del área y determinando la propiedad del mismo. Permítanme traducir un poco todo eso del lenguaje jurídico de ustedes. En resumen, que el tribunal lo que tomó en cuenta fue lo que él dijo, no documentado, ordenó documentarlo, no se documentó, aún así se tomó una decisión que nadie entiende cómo es, a partir de unos papeles que no podían haber existido, porque estaban hablando de que a él le declararon de utilidad pública y no le compensaron porque ahí no se declaró utilidad pública y no lo podían compensar porque no tenía nada, y él dice ahora que la sierra es de él sobre esa base. Hemos hablado de 2 sentencias, pero hay 7 ratificando reclamos. el derecho. No, 7 reclamos judiciales. Pero ¿y esos tribunales? Porque por acá lo primero que tenemos que ir a verificar fue quiénes fueron. Eso soy yo que le debo preguntar a ustedes, Carmen, ¿y esos tribunales cómo lo explicamos? Y esos funcionarios que tenían que ir a hacer todas esas investigaciones que no la hicieron, y aquí a los funcionarios responsables de cumplir la ley. Entonces, ¿qué es lo que pide la coalición? La coalición está pidiendo, primero, que se investigue todo el proceso. Nosotros creemos que hay vicios en los registradores de títulos, pero no es simplemente que se diga como la Suprema anuló los títulos por falso en el caso de Cotubanamá, es que si hay falsedad, eso tiene que ir a un juicio penal, ahí debe haber castigo en las diversas instancias. Nadie lo había enfrentado a él. El detalle es que nosotros no sabíamos esto. Lo peor de todo esto es el secretismo. ¿Cómo fue que todo eso se... Hay un principio jurídico cuando se trata de área protegida, que es el principio de publicidad. Está como, incluso cuando usted ve, yo que no sé mucho de derecho, leí principio de publicidad y dije que era que decir que todo el debate alrededor de cualquier conflicto en área protegida tiene que ser abierto, de conocimiento general de la población. El grupo Jaragua, que cogestiona el parque, no conocía, nos enteramos todos juntos tan recientemente como hace apenas una semana.
Por eso el escándalo. Pero ¿cómo se enteran ustedes? No nos enteramos porque está, como dice la gente, el run de que hay una condena contra el ministerio. Nos enteramos de que el ministerio... y empezamos la investigación, doctora. A partir de un rumor que fuimos confirmando, y luego en el ministerio nos dijeron que sí, que era verdad, pero que ellos estaban actuando. Todavía nosotros no hemos entendido por qué el ministerio, con quien nos reunimos a cada rato, no solamente nosotros, o sea, hay muchos de los grupos de la coalición, por ejemplo, el Grupo Jaraguaco gestiona el parque Sierra de Bauruco, pero Soésico gestiona a Diego de Ocampo, y hay otras instituciones, y las que tienen que ver con Valle Nuevo, que de manera frecuente, por la naturaleza de lo que ellos hacen, se cruzan. Con la Comisión Ambiental de la UAS y la Academia nos cruzamos a cada rato, por lo general no para darnos besitos, sino porque estamos en confrontaciones, en discusiones, y nosotros no tenemos ningún problema en sentarnos, discutir y colaborar, a pesar de que nos estemos empujando. Por eso nos sorprende que no nos lo hayan comunicado. ¿Y el ministerio desde cuándo tuvo conocimiento de esto? Es que el ministerio estuvo en los procesos. De hecho, discutió en el TCA. Con representación ante el TCA. Estuvieron representados el ministerio, estuvo representado Bienes Nacionales, estuvo representado obviamente la Procuraduría, a través del Procurador. Yo le mandé a usted las dos sentencias. Le mandé el acto de tercería y le mandé la sentencia de Cotubanamá. Porque cuando usted la lea va a saber qué hizo cada cual. Caramba, y tantas cosas que se filtran tan fácilmente, y esta que afecta al Estado no se filtró. El principio de publicidad que ustedes también manejan, al que Luis se refiere, opera fundamentalmente incluso en el mismo proceso de saneamiento. Cualquier persona interesada, más tratándose de un área protegida, el Grupo Jaragua, que tiene una presencia desde la génesis, casi desde la génesis misma del Parque Nacional Sierra de Bauruco, nunca se enteró de la existencia de ninguna persona reclamando derechos dentro de este parque nacional, que data de 1983, que se hace un saneamiento, se ratifica, y que ni siquiera se entera que persistía, pero nunca nos enteramos. El sector ambiental de la República Dominicana, que como usted señala, Luis, es una persona informada, que estamos permanentemente metidos de lleno en lo que ocurre en cada área del país, y nos enteramos hace 10 días después que hay 2 sentencias, pero hay 2 sentencias y hay 5 procesos más abiertos, porque el monto que Luis le decía de 1.266 millones no es nada. ¿Usted sabe cuál es el monto reclamado, doctora? 100.000 millones de pesos promedio al Estado dominicano. Eso, yo pensé que era un titular amarillo. No, eso parece de verdad. No, pasó a rojo, rosado. Mire, parece la obra de un loco. Fíjese que nosotros venimos peleando porque ese parque, como muchos otros, está ocupado por los aguacates, por gente que llegó allí por poder económico, político o militar. Ahí hay una red de tramas contra esta zona, igual que la hay contra muchas, que estamos peleando todos los días. Lo que jamás nos pudimos imaginar era que una gente diga 700 kilómetros son míos, y está reclamando que le paguen. Pero lo peor es que un tribunal lo admita, peor aún es que falle a favor, y peor es que falle a favor a pesar de que lo ha hecho sin haber cumplido todo el procedimiento, todo el proceso, como todos esos líos que hacen ustedes los abogados en los tribunales, y que yo no entiendo mucho, pero que sé que lo que persiguen es que el proceso sea debido, o sea, se haga como tiene que llevarse. El debido proceso. Tenemos que hacer una pausa, nos dice Francis, y sí, aprovecho la pausa para todas las preguntas, algunas como impropias debido al escándalo, porque es un escándalo. Adelante, Francis. Continuamos, y claro, se mezcla publicidad, la publicidad exigida para esos casos, se mezclan las decisiones judiciales. Sí, le hicimos un resumen, tanto al doctor como a Luis Carvajal, de todas las preguntas, y ellos de alguna manera van a referirse. Un abrazo a Salvador Sánchez, que vaya para allá. Sí, y la persona, por ejemplo, que en estos días han estado preguntando que la duda que hay, que cuáles son los objetivos nacionales o los intereses nacionales, que cuando un tema es de interés nacional, por ejemplo, un caso como este, cuando se afecta a un área protegida, eso es un tema de interés nacional. Este es un muy buen ejemplo de para buscar información privilegiada. No. Una cosa que es de interés nacional es, por ejemplo, cuando se afecta a un área protegida. Eso debe ser de interés nacional porque nos afecta a todos como país. Obliga el empoderamiento de la nación dominicana, porque se trata de enajenar. Ojo, doctora,
Aquí no están Pero procurando. él no puede vender eso. Él no ¿Cómo puede es? vender. Porque es de interés nacional, por No, eso pero pongo el ejemplo. es que recuerde que la él no quiere Constitución. vender, él lo que quiere es que le paguen. Que le paguen. Señores, la acción voy a aquí hacer va a una recuperar la constitución. tierra. Para que el Estado haga lo que quiera de lo que es de él. No, pero perdón, No, doctor, no. es un poco más delicado y complejo. ¿Qué es lo que está denunciando la coalición? La coalición para la defensa de las áreas protegidas está llamando, está exigiendo y lo está haciendo apoderando de manera formal a la Procuraduría General de la República vía la Dirección de Persecución de una investigación seria Ahí va la respuesta, establezca, eso mismo estamos que establezca quiénes están detrás de este tema. No puede ser solo Dante Castillo Soto. ¿Quiénes son parte de la jurisdicción inmobiliaria, del ministerio ¿Por que qué fue? los registradores del del título le dieron una carta a constancia? Pero bueno, pero este tema es mucho más Porque fueron profundo porque se negligentes trata, perdón, los actores. se trata de un tema mucho más delicado porque atañe no solo a una acción que luce una trama fraudulenta contra el Estado dominicano, que contra cada dominicano, pero es por unos chelitos, por cierto, son 100,000 milloncitos. Hasta ahora solamente son 1.266 con 2 sentencias. Son 100,000. Menos que eso. Mira, aquí hay una observación sí. importante. Dígale a sus invitados, al doctor Pimentel y al amigo o camarada Luis Carvajal, que tienen que buscar y se encontrarán, bueno, con las mismas representaciones de los poderes, no quiero ser tan directo, vinculados a estos casos, en los últimos 6 casos de fraude de tierra. Ustedes más o menos entendieron. Yo Así es. Mire, me voy eché más- hacia atrás no, no, porque sí, es sí. muy evidente. No Voy podemos más hablar de lejos. jueces. Sí, así. mire, voy más lejos, porque yo creo que con este comentario puedo responder 3 de las preguntas que se hicieron fuera del aire. La primera es, ¿por qué nosotros actuamos ahora? Porque nos enteramos ahora. Porque cuando nos enteramos de Bucangé lo paramos en el aire y salimos a pelear y lo peleamos y lo discutimos. Estábamos sentados en una reunión en el ministerio donde nos querían marear y pudimos frenar ese fraude de Bucangé que no está en la justicia. ¿Por qué No hay preso ahí. No, exacto, que debería haber. Ni falsificadores, ni porque nada. ahí hubo falsificación, pero no hay falsificadores. Entonces, cuando Porque la inmunidad no se extiende a la familia. ¿Por qué peleamos el caso de Cotubanamá en el 2009? O porque fue cuando surge y cuando nos enteramos. ¿Por qué peleamos ahora? Porque nos enteramos. ¿O por qué peleamos ahora. Bahía de las Águilas? O Bahía de las Águilas, que empezamos a pelearlo el mismo día que Balaguer anunció el asentamiento. Yo recuerdo todavía que mi amigo que estaba en la Dirección de Reforma Agraria, no voy a decir el nombre, bueno, Ucelio Santos, que es profesor, me llamó y me dijo, mira, aquí hay una mafia, estén atentos. Y recuerdo que nos comunicamos con Ivonne Arias, nos van a calcular la edad por ahí. O sea, y desde el mismo día, al otro día estábamos reaccionando, diciendo que eso no era verdad, que no podía ser, y ya el resto es historia patria. Ahora, ¿qué ocurre? Que es imposible que una persona logre lo que ha logrado este señor solo. Tiene que haber eso que la fiscalía le gusta llamar ahora entramado, que debe tocar de la gente que registra los títulos, la gente que está en medio ambiente, la gente que está en el Tribunal de Tierra. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que se investigue. DHL. Mientras tanto, ¿qué hace la coalición? La decisión de nosotros, además de un acto de tercería, así no hemos sumado al proceso, eso los abogados saben cómo se llama. Estamos iniciando un proceso penal, pidiendo una investigación penal, que de hecho, si la investigación penal progresa, para toda esta discusión que hay en el Tribunal Superior de Tierra, tratando tengamos ¿Qué va a una hacer resolución. el señor Dante Castillo con su sentencia, si él tiene sentencias? No, pero las sentencias no son Yo le recomiendo que lo pregunte a él. De hecho, nosotros hemos invitado a la gente que busca al señor Dante Castillo, que traten de entrevistarlo, a ver qué él dice. No, pero además hay un tema procesal, que a lo que la doctora se refiere. No son sentencias definitivas que hayan adquirido autoridad de cosa juzgada. Debemos decir que la dirección legal del ministerio han reaccionado. Hay una acción, hay un recurso de casación de estas 2 decisiones, pendiente de conocerse en la Suprema Corte de Justicia. Este viernes 26, de hecho, hay 2 audiencias en el TCA porque hubo un planteamiento. De los procesos anteriores que ustedes desconocían. Así es. No, hay 2 procesos ahora porque incluso salió a relucir llamar al comanejante, que es Grupo Jaragua, al proceso que nunca conoció el tema. Pero más que esto, ¿por qué hemos decidido actuar ahora con un recurso de tercería como ustedes conocen? Ante el mismo tribunal, es una acción principal, solicitando la revocación sobre la base de todos los vicios ante la misma jurisdicción, que es lo que establece la norma. Por eso el recurso de tercería de 2 instituciones
de la coalición. En principio dos, que es la Fundación Acción Verde y el Grupo Jaragua, que es el grupo comanejante que gestiona el Parque Nacional Sierra de Bauruco. Un poco, digo, no es dejando lo jurídico, se encadena, se concatena con esto. Cuando ustedes dicen el responsable, el Grupo Jaragua. Comanejante. Es que el Grupo Jaragua entonces tiene movimiento en esa área, sabe lo que hay ahí. Sí, mire, entonces, ¿cómo no se habían percatado? No había una valla, no había un tocón que decía esto es de Dante. Señores, todo esto salió en secreto, salió de la nada. Es que el propio Dante Castillo no tiene tampoco nada. Óigame, a la hora de tratar... el tribunal decidió sobre un área que no está localizada en ningún sitio, o sea, no hay una coordenada, ni georreferenciada, ni nada. Hay un informe cartográfico. Hay un informe cartográfico que dicen que él presentó en el tribunal. Nosotros cada día hemos ido recabando nueva información y cada nueva información nos deja más boquiabierto. Yo sí quiero decir lo siguiente: las mafias inmobiliarias son tradicionales en República Dominicana. Esto no es nuevo. No es nuevo, ocurrió en Kenye, ocurrió en Parque del Este, ha ocurrido en otras áreas y ha ocurrido fuera de área protegida. El reclamar al Estado y el que haya en esa mafia funcionarios de todos los niveles involucrados tampoco es nuevo. Pero Calamar está ahí. Este señor está mencionado en Calamar, aunque no está incluido en el expediente. Lo bueno de todo esto, digo, lo nuevo de todo esto, es la magnitud. Es que, óigame, tiene que ser un loco. Yo dije, no, pero tiene que estar loco quien dice que es dueño de 700 kilómetros cuadrados. Eso es más grande que las Antillas menores. En mi pueblo había un señor, Documentos Rey del Mundo, que él decía que toda la isla era de... Yo cuando vi, digo, a ver si Carmen Inver tenía algún apellido de Castillo, Soto, algo así, para a ver si conseguía algo por ahí, pero no. No, ahí dijeron que había unos señores dueños de la isla que podía él ser testaferro. No se pongan colorados. Mira, dice, nosotros creemos que pero no tenemos pruebas, por lo tanto no lo podemos plantear. ¿Qué estamos diciendo? Que la Fiscalía investigue, que el Ministerio investigue. Mire, esta pregunta tiene el mismo tono que aquella vez cuando a usted le dijeron terrorista. ¿Usted recuerda? Sí. Esta que le voy a hacer, dice. Pero terrorista ecológico, para ponerlo más fácil. Solo para derivar. Ahora en Ecuador hay problemas. Y recuerde que la nueva ley del DNI pudiera generar entonces acciones muy directas por ese... Carolina. Me van a seguir interviniendo. Es por interpretación, por interpretación, Carolina. Habría que decirlo. La ley de terrorismo es la que tiene 40 años. 40 años de pena, la de terrorismo. Un error. Claro. Entonces, mire, dice, no les llama la atención que esos jóvenes, esas personas, dejaron Bucanyé y ahora tienen Bauruco. Pregúntenle qué pasó con Bucanyé. ¿Transaron? Vamos a ver. La primera pregunta es que quien denuncia Bucanyé somos nosotros. Quienes frenan el fraude de tratar de incluirlo en el fideicomiso somos nosotros. Todavía cuando usan un truco volvemos y lo enfrentamos y lo sometimos a la justicia. Ahora, ¿qué ocurre? Que este caso no quiere decir que se haya abandonado ningún otro. Como no hemos abandonado el pleito con la barcaza, como no hemos abandonado el problema de los manglares, como no hemos abandonado los tantos problemas ambientales. Ahora este problema había que darlo a conocer. Y este problema es un Bucanyé multiplicado por mucho. Y si a alguien le extraña que aquel caso, nosotros lo invitamos a que se sume, porque le puedo decir lo siguiente: nosotros tenemos la voluntad de tirar este pleito y lo estamos tirando, y todo el que nos sume es una ayuda, sobre todo si es una persona que tiene la vocación crítica y la capacidad militante de incorporarse, lo aceptamos abiertamente. Incluso a mí me gusta mucho a veces esta crítica porque tienen mucho de razón. Cuando se firmó el convenio para lo del observatorio, hubo gente que llegó a hablar hasta de traición. Y yo dije, qué bueno, porque eso nos está diciendo que tenemos que estar atentos, que tenemos que ser militantes. No, y las personas que están participando son personas que están enteradas, porque mencionan... Y sobre todo necesitaríamos incorporar a esta nueva gente para sumar nuestra capacidad de actuar. Pero que quiera saber... ¿Dónde está lo de Bucanyé? Que busque quiénes fueron que actuaron ante los tribunales, quiénes reclamaron, quiénes... Bueno, en este mismo programa estuvimos hablando de este caso cuando todavía el caso no era conocido y había una contradicción. ¿Hay proceso penal abierto en el caso de Bucanyé? No. Perdón, porque ustedes iban para la Procuraduría. Nosotros solicitamos la investigación penal. ¿Qué ocurre con las organizaciones, por ejemplo, de la coalición? Todo el que sabe lo que implica llevar un proceso judicial sabe
Te lo dice una persona que ha pasado una parte de su vida yendo a tribunales, siguiendo causas judiciales, siempre de un lado, absolutamente siempre del mismo lado, es que además de demandar una enorme cantidad de tiempo, una enorme cantidad de recursos, y la coalición tiene recursos humanos, físicos y de tiempo limitados. Es decir, en la Comisión Ambiental de la Universidad ahora mismo tenemos 17 informes pendientes, para poner un ejemplo. En ninguno ni se va a transar nadie con nada, pero nosotros lo soltamos, lo ponemos en manos de la Procuraduría. No la podemos sustituir. Lamentablemente no tenemos ni hemos construido el poder social que deberían tener el movimiento ambiental en República Dominicana para imponer su lógica. Y mucha gente que a veces nos pide ese poder actúa sin embargo a contrapeso de él. Así es que yo saludo la preocupación por lo de Bucangé. Ojalá que la... Y es verdad que Bucangé ya no se está mencionando. Pero hay unos escenarios, doctora Brugal, que es importante acotar. Y son de los llamados, y es importante el interés de todos los ciudadanos. La comunidad debe empoderarse, el pueblo dominicano debe empoderarse. Y exigir que lo de Bucangé deriven pagos de consecuencia. Que lo de Bucangé se le explique al país y que se deriven, repito y subrayo, pagos de consecuencia. Pero no solo Bucangé, estamos diciendo que el sur del país con esta es la tercera gran acción en procura de despojar al Estado dominicano y por ende a los dominicanos de una gran parte de su patrimonio. Aquí me están Bahía diciendo de que le Luperón, expliquen a la gente qué fue lo que pasó en Bucangé, porque no todo el mundo sabe lo que pasó en Bucangé es muy fácil. Usando diciendo un truco cartográfico, se quiso dejar fuera del área esto para incluirlo en el fideicomiso. Más aún apareció una gente que empezó a decir que era de él. Cuando se hace la denuncia la hacemos inicialmente por la destrucción de los manglares y por cercar el área. Cuando nos damos cuenta que hay además pretensiones inmobiliarias sobre bases que también eran falsas, el resto es ya la historia pública. Pero fue la coalición para la defensa de las áreas protegidas que libró ese pleito. Pero para alguien que nos está ganarlo. escuchando, por ejemplo, en Estados Unidos o en otro país, es importante, eso? Luis, es importante acotar lo siguiente, porque Bucangé va a arrojar un escenario. Sí. En Bucangé hubo una operación inmobiliaria. ¿Qué es que Bucangé? implica, Bucangé es un área en la zona de Pedernales. Ahora sí. Parte del Parque Nacional Jaragua. Parque Nacional Jaragua, y ahí fueron titulados 12 millones y tanto de metros cuadrados titulados, inclusive procesos de eso que están todavía sometidos a procesos de deslinde aún dentro del Parque Nacional Jaragua. El total que están pretendiendo titular son unos 14 millones de metros. Todo esto vino desde dónde? La génesis viene desde los mismos vendedores sectores de Bahía de las Águilas. Mismos propietarios a los que le compraron derechos son los mismos que estaban en Bahía de las Águilas. La mayoría, inclusive con fechas similares. Pero había una empresa española, un abogado. Y el mismo cuento de adquirientes de buena fe que lo encontramos en Cotubanamá y lo vamos a encontrar en otras áreas. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que es un mecanismo establecido que amenaza todo el sistema. Si esta gente obtienen ganancia de causa, el Sistema Nacional de Área Protegida se fuñó, pero se fuñó también la seguridad jurídica de los dominicanos, porque grupos de mafiosos tienen la capacidad no solamente de torcer la ley, sino de apropiarse de las instituciones que deben ser los garantes en que se ejecute. Por eso, yo no sé cómo se llaman, pero me imagino que la justicia debe tener algún mecanismo disciplinario que debe investigar este proceso. Claro, hay una acotación, doctora Brugal, pero puede ser una preocupación de los amigos radioyentes. La coalición, y en el caso nuestro como profesional del derecho, nunca estaremos de acuerdo que el Estado no pague a un propietario real un predio que haya sido expropiado. Pues usted me está viendo aquí las preguntas, porque es que es hablando del CEA, de las expropiaciones. Es más que eso. El 90% de las áreas protegidas del país decretadas como tales no ha sido pagada por el Estado. Deben ser pagadas. Esos propietarios deben ser resarcidos, pero tienen que justificar de manera legítima sus derechos, porque es lo correcto, cuidando la no duplicidad de pago. En este caso, por ejemplo, se habla de propietarios anteriores pagados. El caso de Valle Nuevo, tenemos la experiencia inclusive de posibles duplicidades de pago. O sea, tiene que cuidarse todo este escenario. Sumo dos cosas, Nelson, que es importante. El Estado Dominicano es un Estado marrullero, torcedor, tramposo, que no le paga a quien debe y a veces le paga a quien no debe y le paga más de una vez a quien no debe, y tenemos eso documentado en la historia. Y sobre esa base se justifican muchas de todas estas irregularidades que se montan. Es decir, aprovechan un Estado marrullero, los marrulleros, para hacer sus propias marrullas, muchas veces en colaboración con instancias
del propio Estado Dominicano. Fíjese que yo hubiera preferido venir aquí a hablar ahora de las maravillas del Parque Nacional Sierra de Bauruco y de lo que eso significa para la como nación reserva de dominicana, biosfera. como parte de la reserva de biosfera, como una zona garantía de la estabilidad climática, de la producción de agua, de la productividad de los suelos, de la estabilidad frente a fenómenos naturales, de un área, de una biodiversidad única, pero estamos preocupados porque hay una gente que se lo quiere coger y eso está por encima de todo. Por esas mismas características, porque ustedes están pintando un paraíso. Yo quisiera uno de esos kilómetros que tiene ese señor. Sí, pero aquí a él no le interesa el kilómetro, le interesa los cuartos del kilómetro. Sí, porque eso es importante acotarlo. Son 700. Estamos un kilómetro no. Estamos diciendo, doctora Brugal. Pero el Estado para pagar eso tiene que indagar No, pero mucho. doctora, es que no hay posibilidad de que esto pueda ocurrir. Es que es lo que está pidiendo la coalición que se investigue. Perdón el término, ¿de dónde carajo puede surgir una propiedad de esta naturaleza? Basta con indagar. Este es un país de 2 calles y 3 esquinas, señores. Nuestra historia, desde el punto de vista registral, es muy reciente. Estamos hablando de cuando del sistema Torrens hacia acá. O sea, estamos hablando de una historia muy reciente. Pero si los tentáculos de la falsificación llegan hasta ahí, podemos ver títulos perfectos. Pero, no. pero doctora, usted sabe aquí ni siquiera han llegado a falsificar los títulos. No hay títulos ni siquiera falsos. Hay que irse un poquito más lejos. Yo pienso que debe investigarse mucho más a fondo. Estamos diciéndole a la Dirección General de Persecución que debe hacer una investigación exhaustiva, que debe derivarse esa investigación hacia los posibles actores de lo que hasta ahora la coalición entiende que es una gran trama para despojar al Estado Dominicano de unos cuartos, que debe establecerse quiénes son los vinculados a esta trama, desde Calamar para acá o como se llame, que ese no sea un nuevo molusco el que tengamos que configurar en esto, que constituiría la mayor intención fraudulenta desde el punto inmobiliario en la historia de la Más República que Bahía Dominicana. de las Águilas. Pero no, Bahía de las Águilas es un pedacito. Con relación a esto. No es una décima parte. No es una décima parte. No. Bahía de las Águilas es un granito de arena. Señor, yo quiero volver a hablar de más de 700 kilómetros. Y la persona el 70% del parque. Y la persona dice, y más de ahí. ¿De qué estamos hasta donde te llegue la vista, como decían los No, no. Ese era un concepto. Fíjense, ¿cuál ha sido? Porque a veces es interesante una discusión. Y yo espero que un día, para hacer una reflexión de carácter antropológico, filosófica, ética, deontológica, ¿cómo se originan las grandes propiedades de aquí? ¿Cuál es su legitimidad, su legalidad? Su legitimidad social, histórica, antropológica. O sea, de repente, ¿cómo permanece esa legitimidad? Porque si acaso hubiera sido verdad que este señor hubiera poseído el 1% de lo que él dice, la ley, creo que es 341, la ley sobre el latifundio, le daba aquí, y esa ley está vigente, a pesar de que ninguno de los gobiernos posteriores, ni siquiera el propio Balaguer, que lo promulgó, le dio seguimiento a esas leyes, porque esa ley te establece cuál es el número máximo de área que podía tener una persona física o una sucesión, y cuando te lo establece, si eso se aplicara, el conflicto de Valle Nuevo se resolvía, porque eso que le pagaron algunos apellidos grandotes, que le pagaron varias veces y todavía continúan allí en el mismo sitio que le han pagado varias veces, con los mismos reclamos de nuevo el mismo Estado. O sea, ha partido de una trama histórica donde el verdadero problema es la injusticia que implicó el sistema de apropiación de tierra en República Dominicana, y se nos que quedaron, generó la invasión norteamericana. Sistema Torrens, se nos quedaron las dunas. Torrens. Muchísimas gracias, de verdad. Nos quedamos igualmente sorprendidos, ya no confundidas, pero sorprendidas. Ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando y hasta mañana. Gracias.